que introduce concepciones, juicios y valores de naturaleza distinta. Un esfuerzo iniciado con los gobiernos de Thatcher y Reagan sobre la posibilidad de trasplantar eso que Weber llamaba la ética puritana a América Latina, basada en el valor de la competencia, basada en la idea del mercado como eje de la organización de la vida social, basada en algo que provocativamente quisiera, si da tiempo, conversar, basada en la idea de la reducción al mínimo del Estado, cuando en la tradición latinoamericana el Estado ha sido una institución organizadora e innovadora de la vida social. La idea de sociedad civil, que es la variante, una perversión, diría yo, o hemos caído en una trampa porque hemos recurrido permanente a la idea de sociedad civil, aludiendo a una corriente crítica del grancismo, cuando terminamos por adoptar la noción de sociedad civil como la entendió el pensamiento liberal, una sociedad de productores privados y una sociedad de instituciones que se regían por reglas, es decir, el paradigma ha sido lo que se ha llamado las organizaciones no gubernamentales. Por cierto que si las analizamos bien, operan con las reglas del mercado. La creciente profesionalización del trabajo comunitario, bajo relaciones de clientelismo, control de la experticia técnica y así sucesivamente. Entonces diría que aparece, digamos, en este tiempo compartido en América Latina de esfuerzo por liberar. Podríamos hablar de formas que recurren para abordar ese tránsito liberal, conservador, a la idea de que es posible sociedades en la forma en que han sido concebidas por la socialdemocracia europea. Muchos países en América Latina, Chile, pienso que Brasil, han seguido con mucha atención cómo resolvió el impasse político la sociedad española. Es decir, el intento del pacto, tal como fue el pacto de la Moncloa en España. O formas liberales, ¿no? ¿Qué es lo que distingue a Venezuela de este conjunto de esfuerzos por repensar y rediseñar los proyectos o el contrato social en América Latina? Hablo del contrato social en la tradición rusoniana, no en las teorías del consensualismo, de cómo lograr una voluntad general que permita sociedades al menos sociedades más integradas. ¿Qué me parece rescatable de la experiencia venezolana? Creo que es un fenómeno interesante desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva latinoamericana,
un tipo de experiencia que no ha ocurrido en el capitalismo, una experiencia de creatividad histórica. Cuando digo creatividad histórica, no estoy temblando por nervioso, sino porque tengo mucho frío. Y además es muy pesado. Le sugiero a Luis, y no se lo perdono, que la próxima vez pongamos el pollo en el micrófono. Decía de creatividad histórica, ¿por qué? Porque de alguna manera el conjunto de las iniciativas que definirían el proyecto nacional recurren básicamente a la recuperación de la memoria histórica, de la memoria popular. Insisto, hago un análisis de una manera pesa como 10 kilos. Me cuido en salud, estoy haciendo un análisis sociológico, no estoy haciendo un análisis histórico, como sé que todos somos del campo de las disciplinas históricas. Quiero que me perdonen porque hago básicamente sociología. Pero que entonces, ¿qué es lo que está en juego? Y volveré sobre la recuperación de la memoria. ¿Qué es lo que está en juego en el caso venezolano? El de cómo construir un contrato nacional popular, en los términos que usualmente se entiende por contrato nacional popular, integrador. Si volvemos a lo que ha sido el eterno déficit en América Latina, que no hemos logrado sociedades integradas, sino sociedades extremadamente polarizadas. Eso es importante, porque los ciclos de modernización son ciclos productores de desigualdades aún mayores y de naturaleza diferente a las que componen el ciclo de los capitalismos clásicos. Ahora, ¿qué fenómeno sociológico marca la identidad de esta transición poliberal en Venezuela? Yo diría que hay al menos 3 temas de los cuales podríamos discutir. El primero es la reaparición de las masas. Las masas, la formación de las masas en Venezuela correspondió de manera muy reciente a una forma particular. Venezuela es una economía petrolera cuya riqueza deriva de una renta que controla el Estado. Así que de alguna manera la primera aparición de las masas en el escenario correspondió a la inducción del Estado por crear formas de asociación que permitieran de alguna manera
el control político en momentos, estamos hablando de los años 50, en momentos donde la disputa sobre qué éramos estaba basada en la oposición entre socialismo o capitalismo. Acuérdense ustedes que Venezuela es, junto con Centroamérica, el primer país cuya izquierda opta por la vía revolucionaria armada. Es decir, aquí había que controlar masas que entraban bajo formas aluvionales a la esfera política, donde había una tradición comunista que estaba implantada en los sindicatos petroleros, que era el eje de toda la conformación, digamos, de una clase obrera en Venezuela. No digo que esas masas quedaron fuera del juego, coartadas por el Estado, hasta la crisis del contrato, vamos a llamarlo, de conciliación, a partir del reparto del excedente petrolero. La crisis que, como en toda América Latina, comienza en el caso venezolano cuando su principal recurso cae drásticamente y comienza algo compartido, la crisis de la deuda, etcétera, etcétera. Lo primero entonces diría es la reaparición de las masas. Las masas aparecen bajo formas, digamos, de revuelta salvaje frente a las primeras decisiones en el campo de la reforma liberal, el neoliberal, privatización, transferencia de servicios al espacio no público, etcétera, etcétera. El segundo dato que me parece importante, y estamos hablando de masas, no hablé de sectores de la clase obrera o de sectores trabajadores, después también argumentaré. El segundo dato que me parece importante es el que tiene que ver con la reinvención política del concepto de pueblo, tema que había obviado la aparición y la predominancia del discurso liberal. El discurso liberal alude a los sectores organizados, etc. Reaparece bajo las tradiciones de la idea de pueblo que viene de la Revolución Francesa. Es el pueblo llano. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de esta reaparición de las masas? ¿Sobre qué identidad? Y hablo de identidad en términos de cambios en la subjetividad, y aludo en la subjetividad a formas de emocionalidad y de afectividad colectiva, además de criterios racionales.